Hola, mi nombre es Ricardo Bolaños y quiero compartir contigo esta matriz que se desarrolló con el ánimo de poder facilitar a las personas que trabajan de manera independiente la creación de un presupuesto y el cálculo del valor de la hora de servicio que le permitiera a la persona de estandarizar un proceso de cálculo de de honorarios o el cálculo de cuánto vale un proyecto a ejecutar a partir de la cantidad de horas que demanda un servicio o la elaboración de un proceso. Entonces, esta matriz de SEL tiene dos cuerpos. Un cuerpo que está definido acá en la pestaña de presupuesto de flujo de caja y otro cuerpo que está, otra pestaña que está orientada para determinar el cálculo de la hora de ese servicio a partir de ese presupuesto. Entonces aquí voy a trabajar en principio con unos datos ya estimados eh, por una persona X eh, que deriva ingresos producto de sus servicios profesionales. Entonces esta pestaña intenta trabajar ese presupuesto a partir de los gastos que tienen en el proceso de sostener un hogar. Entonces los gastos más cotidianos que hemos presentado son los gastos de alimentación, los gastos de arrendo o vivienda o cuota de crédito, la administración de la vivienda, los servicios públicos, las comunicaciones, etcétera, todos los rubros que pueden darse en el sostenimiento de una casa. Estos rubros no son forzosos, estos rubros se pueden cambiar, se pueden renombrar de tal manera que la persona que esté construyendo la matriz pueda hacer el ejercicio. De manera horizontal hay unas columnas que hablan sobre diario, semanal, quincenal, mensual, etcétera. Lo que hace referencia es a la frecuencia con que se dan esos consumos de recursos. Entonces, por ejemplo, una persona que sale a trabajar todos los días, de lunes a sábado, y tiene que pagar almuerzo y tiene que pagar el desayuno, pues colocaría aquí en esta columna de diario lo que consumiría a diario por ese ejercicio del almuerzo. Entonces digamos que entre almuerzo y desayuno y mecato se gaste 30.000 pesos diarios. Entonces coloca la información. Semanalmente, ¿cuánto compra? Entonces, ¿qué gastos hay en la semana? Voy a borrar esta información como para poder ilustrar el ejercicio. Ok, aquí me está diciendo que hay una sola. Ok, están protegidas, las voy a desproteger con el ánimo de facilitar el ejercicio. Y todas estas hojas las voy a dejar desprotegidas, bloqueadas. Ok, listo. Ok, esas hojas ya quedaron desprotegidas de tal manera las celdas donde se puede incorporar datos las estoy dejando desprotegidas para que la persona eh, pueda incorporar los datos con facilidad. Formato, ok, ya no está bloqueada. Voy a desbloquearlas todas como para estar seguro. Ok, listo. Entonces estos datos se pueden borrar, excepto los que están formulados. Ok, excepto los que están formulados. Yo este dato lo puedo borrar, pero este dato de la fórmula aquí aparecería que no se puede borrar. Ok, perfecto. Entonces voy a colocar alimentación, dije 30.000 pesos diarios. Semanalmente compra frutas, compra digamos que gaste 100.000 pesos diarios, semanales. Quincenalmente eh, es posible que haya que pagarle a alguien para que me entregue los servicios. Por ejemplo, si yo le compro al lechero o al panadero y recibo de manera quincenal y yo tengo un crédito, pues entonces le digo, yo estoy pagando allá en la tienda 50.000, pongámosle 120.000 pesos quincenales.
Mensualmente voy al supermercado y compro los víveres, compro el arroz, los cereales, y me gasto 600.000 pesos. ¿Ok? Semestralmente, digamos que yo semestralmente hago algunos eventos que me permiten, eh, o que es mi costumbre. Entonces yo celebro el Día del Padre, el Día de la Madre, Entonces me digo que voy a hacer esas actividades, me voy a gastar en esos eventos 4 o 5 veces. Me voy a gastar 200.000 pesos en cada evento. Y que anualmente, por ejemplo, está el cumpleaños, la fiesta de final de año, y eso me cuesta una platica, digamos que 300.000 pesos. Entonces, de esa manera, ya estoy diciendo que en el año me estoy gastando anualmente eh, 27 millones de pesos, lo que representa un promedio mensual de 2 millones de pesos. Para cada uno de estos eventos hay que hacer algo por el estilo, ¿cierto? Pero entonces hay que mirar la frecuencia. El arrendamiento o la cuota de la vivienda, pues yo no la pago ni diario, ni semanal, ni quincenal. Usualmente yo pago mensual, pongámosle 1.200.000. La administración, de igual manera, la pago mensual, pongámosle 300.000 pesos. Servicios públicos, de igual manera, pongámosle que son 350.000 pesos. Aquí está eh, energía, agua, la parte de comunicaciones, el celular, el internet, etcétera, etcétera. Eso digámosle que vale 300.000 pesos mensuales. El servicio doméstico, entonces hay algunas personas, algunas familias que tienen servicio doméstico y lo pagan. Lo pueden pagar diario, lo pueden pagar semanal o quincenal o mensual. Digamos que esta es una persona que va en la semana. La semana van 2 veces y le pago 140.000 pesos en la semana para hacer el aseo de la casa. El transporte, yo tengo varios gastos de transporte. Si me voy en bus, pues entonces tengo que pagar un bus diario cada vez que salgo a trabajar. Y aquí tengo que considerar no solamente el gasto mío, el gasto de la persona que sale a trabajar, sino también el gasto de los hijos, el gasto que tienen que hacer para ese ejercicio. Entonces digamos que diariamente se gasta 15.000 pesos en transporte. No tiene vehículo propio. Si tuviera vehículo propio y además tiene que pagar el transporte de sus hijos, entonces voy a colocar aquí 15.000 pesos diarios en el transporte de sus hijos, y mensualmente yo tengo que ponerle al carro gasolina, o tengo que ponerle al carro el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo me gasto en mi carro atendiéndolo, o lo puedo colocar semanalmente. Yo entre gasolina y todas esas cosas me gasto 50.000 pesos en gasolina, digamos. Eh, Semestralmente lo llevo al taller, digamos que se gasta entre cambio de aceite y todas esas cosas, se gasta 800.000 pesos. Y así para cancelar los seguros de la casa, el de incendio, el de transporte, el de todo riesgo, etcétera. Eso normalmente se paga anualmente, pongámosle 1.500.000. La póliza de salud, por lo general, son la medicina prepagada, EMI, eso se paga mensualmente. Digamos que eso me cuesta 250.000 pesos. Las compras de medicamentos, eso es muy ocasional, sin embargo hay que dejar un presupuesto, pongámosle 15.000, 500.000 pesos al semestre. La recreación es variada. Ahí están las personas jóvenes que son solteros, están las familias que tienen otras modalidades. Entonces un soltero probablemente todos los fines de semana sale y se divierte con sus amigos, pero posiblemente una familia pues ya lo tiene que planear de manera distinta. Entonces salen una vez al mes, etcétera, etcétera. Entonces cada quien hace sus planes. Voy a colocar aquí mensualmente un valor de 200.000 pesos, y digamos que sale que sale a vacaciones una vez al año y se gasta 3 millones de pesos en las vacaciones.
vestidos, aseo de personal, etcétera. Entonces, cada quien tiene comportamientos distintos de compras mensuales o compras semestrales. Voy a colocar una cifra aquí de tamaño. La educación, los que están en la universidad, los que tienen que mandar hijos al colegio, etcétera, etcétera. Entonces voy a colocar que aquí yo tengo que pagar una cuota de mi hijo que vale 2 millones de pesos al mes, y además tengo que pagar mi semestre que vale 10 millones de pesos. Estos son unos gastos muy grandes, pero aquí hay que tenerlos en cuenta. ¿Ok? Las cuotas de cumpleaños en aquellas personas que tienen grupos de amigos y ponen, entonces digamos que se gastan 200.000 pesos por ese tipo de actividades. Impuestos, las declaraciones de renta, etcétera, que normal, o las que yo tengo que hacer, o si tengo que pagar el impuesto de industria y comercio, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que definir ese tipo de impuestos, cuánto me cuestan. Digamos que anualmente yo pago 3 millones de pesos. Aportes corporativos, aquí ya voy a la parte de ahorros, aunque de ahorros tengo un poquito más abajo. El gimnasio para aquellas personas que suelen ir, 150.000. El pago de tarjetas de crédito. En este tema del pago de las tarjetas de crédito quiero hacer énfasis en lo siguiente. Estos rubros, muchos de estos rubros que yo relacioné, son rubros que algunas veces pago con tarjeta de crédito y los pago a una cuota la mayoría de las veces. ¿Ok? Si esas compras ya que yo hago con tarjeta de crédito están relacionadas aquí, pues entonces no tengo que colocar el pago de la tarjeta de crédito. Pero si yo ahora que estoy haciendo el presupuesto estoy endeudado y tengo que planear el siguiente pago, o yo he comprado unos valores grandes que los he diferido en el tiempo, por ejemplo, compré un televisor de 6 millones de pesos y lo diferí a 6 meses, entonces yo tendría que colocar aquí cuánto pago mensualmente por la tarjeta de crédito por esos eventos, no por los eventos que he relacionado acá arriba, sino por esos eventos. Entonces coloco aquí la tarjeta de crédito, que voy a decir que pago 1 millón de pesos mensuales por ese tipo de consumos que no he relacionado en los rubros anteriores. Voy a decir que tengo un ahorro programado que yo lo puedo hacer, o lo estoy ahorrando en una cooperativa, o tengo un CDT, o tengo una forma de ahorro que mensualmente destino un dinero. Ok, voy a decir que yo guardo 300.000 pesos mensuales en algún sistema, o en el banco, en los bolsillos del banco, en el NECI, o en un CDT, o en una cooperativa. Yo estoy guardando 300.000 pesos mensuales de lo que me entra. Hay algunas personas profesionales independientes que tienen a su cargo empleados para que les ayuden, empleados o personas que están vinculados con él para ayudarle a hacer un trabajo. Por ejemplo, un corredor de seguros. Un corredor de seguros posiblemente tiene una secretaria que le esté ayudando a tomar las notas, a hacer las citas, a hacer los registros. Un contador es posible que tenga un auxiliar de contabilidad a quien le paga por evento, o por horas, o por días, etcétera. Entonces es bueno colocar ese tipo de rubros porque son necesarios tener en cuenta en el presupuesto de salidas de dinero. Entonces voy a decir que tengo un auxiliar de contabilidad de medio tiempo y que le pago 700.000 pesos mensuales. ¿Ok? 700.000 pesos, le pago 80.000 pesos de transporte, eh, le pago prestaciones sociales de esos 700.000 pesos, entonces 350.000, pero estos se pagan de una manera, bueno, no importa, aquí pues lo puedo colocar por causación, 350.000 pesos. Eso incluye la seguridad social. Entonces las prestaciones son el 20%, 150.000 pesos. La seguridad social es el 12% de eso, entonces digamos que son, pero es completa, entonces son 350.000 pesos. La dotación no le doy, cámara de comercio, y yo no pago cámara de comercio. Entonces aquí yo ya tengo una serie de erogaciones que hago en el transcurso del mes con una frecuencia
periódica, diaria, semanal, quincenal, mensual o anual, que me dice que en el año tengo necesidad de conseguir recursos de 163 millones para poder sostener mi familia, que en promedio me da 13 millones de pesos mensuales. Pero tengo unas formas de financiarme. Yo tengo una casa arrendada, por esa casa arrendada me dan 1.700.000 pesos. Voy a colocar aquí 1.700.000 pesos del arrendo de esa casa. Yo tengo un carro que lo tengo en Nequi y ese carro me entrega diariamente 50.000 pesos. Entonces, 50.000 pesos lo tengo en servicio y esa persona que está manejando el carro me entrega 50.000 pesos mensuales. Tengo un cónyuge que aporta recursos a la casa y ese cónyuge me entrega mensualmente o semanalmente, de acuerdo. Puede vivir conmigo o podemos estar separados, lo que sea, pero el acuerdo es que él me entrega una cuota para el sostenimiento de la casa y voy a poner que la cuota es de 1.500.000. Esto es muy dado en familias que se han separado, ¿ok? Si fuera pensionado, pues entonces tiene unos ingresos por pensión determinados, etcétera. ¿Ok? Si tuviese algún contrato que le esté generando algunos valores fijos, entonces aquí podría colocar esos valores fijos para determinar cuánto es el dinero que le está faltando salir a conseguir. ¿Ok? Pero así con estas cifras, así tal y como lo planteé, él de estos 163 millones al año tiene ingresos de alguna forma generados por otras fuentes por 56 millones. Luego tiene que salir a buscar negocios por valor de 107 millones de pesos, lo que equivale a un promedio mensual de 8.944.000. A partir de este momento es cuando yo necesito identificar cuánto debo de cobrar por hora de servicio, porque cada contrato que yo voy a ejecutar demanda un tiempo y yo tengo un tiempo limitado, tengo una capacidad de trabajo que puede ser de 8 o de 10 horas al día o de menos. Entonces yo tengo que definir a cómo cobrar cada hora de servicios que me permita cubrir estos 8 millones de pesos promedio mes. Entonces me voy a la siguiente pestaña, que es el cálculo del valor de la hora hombre. Entonces ese valor de la hora hombre de los 8 millones mensuales está aquí. ¿Ok? Y él me dice cuánto tengo que salir a conseguir, pero para eso tengo que definir unos criterios. Yo no todos los días del año trabajo. Yo trabajo algunos días sí, otros días no. ¿De qué depende eso? Depende de muchas variables. Yo puedo tener ganas de salir a trabajar, pero si debo salir a trabajar a la oficina de mi cliente y la oficina está cerrada, pues yo por muchas ganas que tengo no puedo salir a trabajar. Tengo que quedarme. Entonces tengo que determinar cuáles son los días hábiles que tengo para trabajar, no solamente en función de las condiciones de mis clientes, sino en las funciones que yo tengo. Entonces el año, en el caso del año 2024, tiene 365 días, pero no todos los días son laborales. Entonces los domingos no se trabaja. Los sábados hay algunas oficinas que abren y hay otras oficinas que no abren. Entonces, por más de que yo quiera trabajar, yo no puedo hacerlo. O yo defino, yo no quiero trabajar los sábados porque los sábados se los he destinado a mis hijos o a un proceso de educación que tengo, alguna cosa, yo no dispongo de los sábados. Entonces aquí yo digo si quiero trabajar los sábados o no. Con el número uno digo, de esos sábados voy a trabajar mediodía. Entonces ya de estos sábados, que son 52, ya solamente quedaron hábiles para trabajar 26 días. Pero si yo no voy a trabajar los sábados, entonces los sábados son considerados días no hábiles. Los festivos tienen el mismo comportamiento los domingos. Normalmente no están abiertas las oficinas de los clientes. Yo quiero salir a descansar las 15 días normales de trabajo, de descanso que cualquier trabajador tiene. El problema es que yo como independiente no sé qué días son. Entonces no los puedo focalizar en un tiempo específico, pero sí debo considerar que quiero tomarme 15 días de descanso. Entonces los disperso a lo largo del año
1.25 días cada año para hacer los 15 días. Podría concentrarlo de otra manera. Yo podría decir, en enero voy a salir 8 días, en diciembre voy a salir 7 días, ¿cierto? Y hace que entonces el resto de tiempo queda libre. Son horas de trabajo normales. ¿Ok? Entonces cada quien define cómo quiere disponer de ese tiempo de acuerdo a su programación. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie por ser profesional independiente, pero en algunos casos, cuando yo tengo algunos contratos eh, donde tengo la obligación de ir determinados días, que es usual en algunos profesionales que trabajan independiente, pero que se han comprometido a ir determinados días, pues yo tengo que decirle a mi cliente, mira, yo este día no puedo venir por esta razón, yo tengo que definir más o menos eso como si fuese un permiso. También tengo que considerar la posibilidad de que yo me enferme en el año. Entonces aquí estamos considerando no ir a trabajar 6 días al año por alguna razón y 6 días por incapacidades, por citas médicas, etcétera. Entonces de los 365 días al año, yo tengo libres para trabajar 214. Esos 214 días son los que voy a facturar. Pero en un día de trabajo, el día de trabajo, un día trae 24 horas, pero yo no trabajo 24 horas. Entonces yo tengo que definir cuántas horas al día trabajo. ¿Ok? Entonces arrancamos por decir, yo trabajo una jornada de 10 horas. Salgo a las 8 de la mañana, a esa hora arranco a trabajar y regreso salgo de uno de mis clientes a las 6 de la tarde. Hasta ahí han pasado 12 horas. Entonces yo podría decir que voy a meterle 12 horas a mi trabajo de 60 minutos cada uno, pero eso del todo no es cierto, porque yo tengo que hacer unas pausas activas, yo tengo que ir al baño, tengo que tomar tinto, tengo que hacer unas llamadas personales, pierdo tiempos de desplazamiento cuando me subo al carro, entre la hora que me subo al carro y la hora que llego al cliente, he perdido unos tiempos importantes, entonces digamos que en tiempos de desplazamiento me voy a perder 3 horas eh, por, por, por ese ejercicio de los desplazamientos. Entonces, de un día, de una jornada de 12 horas, salgo a las 8 de la mañana y regreso a las 8 de la noche, perdón, a las 6 a las, yo estoy teniendo 300 minutos efectivos para facturar, lo cual me propone que son 5.83 horas al día. Así yo salga a trabajar, tengo que asumir esos tiempos muertos y esos tiempos muertos no son facturables. Entonces, si yo tengo 5.83 horas y tengo 214 días que trabajo, en total tengo 1248 horas. Y esas 1248 horas son las que yo puedo facturar. ¿Para qué? Para poder cubrir este gasto anual de los 107 millones de pesos, que son 8 millones y medio promedio mensual. Si yo divido esta necesidad de dinero entre el número de horas que tengo, entonces yo debo cobrar 117.000 pesos por cada hora que facturo. Eso es mucho mejor a coger y dividir el salario entre 30 días y entre 8 horas, que normalmente es el cálculo que yo hago en un ejercicio rápido. ¿Ok? En este momento yo ya sé que tengo 1248 horas para poder facturar y que mi necesidad de dinero son 107. Pero cuando yo hago este ejercicio de los 107 millones, tengo que ser consciente que cuando yo facturo 107 millones, solamente a mí no me llega al bolsillo 107 millones. ¿Por qué? Porque me practican retención en la fuente, porque yo tengo que pagar la seguridad social, etcétera. Entonces, estos 107 millones yo los tengo que afectar por unas variables que están asociadas a la facturación. Para que a mí me queden 107 millones de pesos, tengo que tener en cuenta
las comisiones que le pago a los vendedores, en el caso a los auxiliares comerciales, en el caso de los vendedores, si yo le pago a una persona por una facturación o una comisión, entonces aquí tengo que colocar esos eventos, porque cada peso que yo facture tengo que pagarle una comisión a alguien, entonces esa comisión entra de menos. Si yo facturo, me van a hacer retención en la fuente. Entonces yo tengo que tener en cuenta que debo facturar incluyendo la retención en la fuente, las retenciones de ICA, etcétera, la seguridad social. Entonces estos descuentos están asociados de manera porcentaje. De cada 100 pesos que me entran, a mí en este ejercicio estoy diciendo que 27 pesos se quedan en el proceso de retenciones, o porque pago comisiones a unas personas, o porque me hacen retención en la fuente, o porque me hacen o porque tengo que pagar la seguridad social. Entonces, para que me entre neto 107 millones, yo tengo que facturar 147 millones, y al hacerle las retenciones, estos 147 millones se vuelven netos 107, que es lo que yo necesito para sostener mi casa. Entonces esta hora efectiva tiene que ser el resultado de dividir 147 millones entre 1248 horas, y eso me da el valor de la facturación. Con ese ejercicio me queda mucho más fácil poder decirle a un cliente: yo no te puedo facturar menos porque no alcanzo a cubrir. Pero sí también me da elementos de juicio para poder decir: mira, esta persona me está ocupando una sola hora, en cambio la otra persona me está ocupando 4 horas al día. Entonces, si me van a contratar por una hora, pues yo digo: esa hora no puedo cobrar 117.000 pesos, voy a cobrar 150.000 pesos por la hora de servicio. Pero si me contrata 4 horas al día, yo podría decirle: hombre, te voy a rebajar esto hasta 100.000 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque me está comprando volumen. Son criterios que uno ya comienza a manejar a partir del cálculo de una hora de servicio. Espero haber sido lo suficientemente claro y que esto sea de utilidad para que tú puedas mejorar tu proceso de planeación y de cálculo de cuánto cobrar por un trabajo o un servicio determinado a partir del tiempo que demanda tu trabajo. Cualquier inquietud, me escribes a mi WhatsApp. Mi WhatsApp lo voy a escribir acá en, para efectos de facilitar la comunicación si lo consideran necesario. Ya hago las mejoras. Ok, voy a subirle el tamaño a la presa. Y entonces, si necesitas alguna orientación, me escribes. Y con todo el gusto, en la medida de mis posibilidades, eh, te respondo. Eh, un placer haber facilitado este espacio, y cualquier cosa a tus órdenes. Que estés bien.